A continuación, Verde 2.0. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Verde 2.0, un programa de variedades sobre el acontecer ciudadano con la conducción de Claudia Arteaga. Verde 2.0. Gracias por estar con nosotros. El día de hoy tenemos como invitado al triatlonista Pablo Vallejo, un joven muy importante en el Ecuador, que además tiene un problema de discapacidad, que hablaremos con él a lo largo de esta entrevista. Pablo, ¿qué significa representar al Ecuador? Tiene un eslogan de Nissan Sin Límites también, pero ¿qué significa correr en diferentes oportunidades? ¿Qué pasó? ¿Por qué es su problema? Cuéntenos un poco, ¿por qué Pablo se dedicó al triatlón? Bueno, muchas gracias por la invitación. Sí, yo soy paratriatleta en realidad, porque lo que yo realizo es una actividad deportiva que está dentro del deporte adaptado, del grupo del deporte adaptado. Soy aquí dentro del país el único deportista con discapacidad que tiene una clasificación a nivel mundial, y eso quiere decir que tengo el aval de la Internacional de Triatlón para poder participar en este tipo de carreras y de esta manera tratar de conseguir cupos para carreras y competencias internacionales. Yo a los 16 años tuve un tumor en la rodilla, tuve un osteosarcoma, un cáncer de hueso. Este cáncer de hueso fue tratado por un lapso de casi 2 años en Solca, aquí en Quito. Y bueno, después de varias cirugías en mi pierna y obviamente el tratamiento de quimioterapia, tuvimos que realizar una amputación. ¿Por qué? Porque mi pierna ya no funcionaba ni rendía de la manera adecuada, de una manera funcional, no me daba una calidad de vida óptima. Entonces, por ese motivo tuvimos que tomar esta decisión, que de cierta manera fue una decisión... Y antes de la decisión que usted tomó, ¿ya era deportista? O sea, cuando usted le dio esta enfermedad, que es una enfermedad terriblemente complicada, usted ya era atleta antes. Sí, en realidad yo practicaba la natación es mi deporte base. Yo practicaba natación desde los 6 años y estaba yo en el colegio militar aquí en Quito, en el Eloy Alfaro, y en este colegio siempre nos promovían mucho al tema de la actividad deportiva. Entonces yo me dediqué mucho al tema de la natación, al tema de ir a competencias interclubes, a los intercolegiales, y de hecho esa es hasta la actualidad mi deporte más fuerte, y es algo que es muy, muy llamativo, porque personas regulares que practican triatlón lo que más sufren es en el tema de la natación. Y en mi caso, para mí, entrar al agua, entrar al mar a nadar es algo muy cómodo, es algo que disfruto con toda mi alma, y es lo que más me llena en realidad. Este momento usted decía está calificado a nivel internacional, el participar en paratriatlones o en triatlones generales, no sé cómo manejarlo esto. Acaba de participar en las últimas noticias del pasado 2 de junio, que fuera de micrófonos decía, nadie nos preocupó las últimas noticias, todos queríamos ver a Carapaz llegar a la meta, pero son una serie de elementos. En el agua, cuando usted habla de que los triatlonistas al área que más temen es al agua, ¿cómo se siente cuando se lanza al agua con cientos de personas? Porque es el miedo de otras personas que participan en este tipo de disciplinas. Bueno, yo creo que depende del tipo de competencia. Cuando yo hace 3 meses competí en el Mundial de Paratriatlón en los Estados Unidos, en Sarasota, en Estados Unidos, en la Florida. Fue una competencia muy importante para mí, porque era la primera carrera que yo salía a correr a nivel internacional primero. Segundo, estaba con la élite, con lo top de todos los triatletas a nivel mundial en el tema de deporte adaptado. Y eso sí genera ciertas ansiedades o ciertas preocupaciones dentro de las personas que estamos incursionando o como pioneros dentro del país en este tipo de deportes, ¿no es cierto? Entonces sí ahí generó un poco de tensión hacia mí el tema de estar en el agua compitiendo con estas personas que son muy fuertes, que están entrenando al igual que nosotros, pero creo que también las distancias en las que se compiten son las que son muy importantes de decidir para qué es uno bueno o malo.
Entonces, estas distancias en paratriatlón son distancias sprint, son distancias muy cortas y muy explosivas. Mientras que cuando yo... ¿Qué significa esto de corto y explosivo? Son carreras de 750 metros de agua, 20 kilómetros de ciclismo y 5 kilómetros de trote. Para quienes no hacemos deportes nos parece un horror. Claro. En cambio, 20 kilómetros, 15 sí. kilómetros, 700 metros. Sí, pero en cambio, ya cuando hablamos de carreras de endurance, carreras más largas, de largo aliento, en mi caso yo me siento más cómodo. Estamos hablando de lo que viene ya para el 7 de julio, que va a ser el Ironman de Manta. Yo me siento más cómodo en esa distancia. ¿El Ironman de Manta qué distancias son? Esa es una distancia de 2 kilómetros de natación, 90 kilómetros de bici y una media maratón, 21 kilómetros de trote. Estamos hablando de 144 kilómetros. Es un medio Ironman, eso quiere decir que son 70.3 millas. Entonces yo en realidad me siento más cómodo en ese tipo de distancias porque he entrenado para eso. Mi corazón ya de una persona de 35 años ya está más formado, ya rinde para estas largas distancias, más no tanto para una carrera tan explosiva como las que hemos vivido. Además ustedes se programan para largos trechos, están preparándose para largos trechos, claro. Y para los menos largos es diferente. Sí, y en realidad yo he entrenado desde el año anterior, no hemos tenido una pretemporada en realidad desde enero, sino que hemos continuado con todo el entrenamiento del 2018 hasta la actualidad, justamente por las dos carreras que tuvimos este año, el mundial que fue en Sarasota y el sudamericano que fue en las islas de San Andrés en Colombia. Entonces fueron carreras de esta distancia corta. ¿Por qué? Porque el paratriatlón, la distancia oficial para el paratriatlón es la distancia sprint que le comentaba, los 750 metros de natación, los 20 de bici y los 5 kilómetros de trote. Entonces estas distancias ya las dominamos, me siento cómodo también, pero me gustan más las distancias largas. ¿Y qué más tiene previsto para este año 2019? Nos está hablando del Ironman de Manta, que es el 7 de julio. ¿Qué otras competencias tiene para este año, Pablo? Tenemos Ironman de Manta, estamos después con esto, vendría para septiembre una carrera que se va a realizar en Guayaquil, que es igual de una franquicia internacional, igual en triatlón, es la misma distancia del Ironman, pero con otro nombre. Y esto va a ser en San Borondón, en Guayas. Y obviamente también estamos planificando carreras de triatlón, las del circuito ecuatoriano de triatlón que también vienen. Y lo que me interesa bastante también es este año poder cumplir un reto sin límites, que queremos un poco salir de nuestro enfoque, de nuestra zona de confort, que es el triatlón, porque lo tenemos manejado, hemos entrenado casi 5 años para esto, y lo que quiero involucrarme es hacer un poco de montaña, de bicicleta de montaña. Entonces estamos planificando junto con Nissan, con algunas de las empresas con las que estamos trabajando, de mis auspiciantes, para poder tratar de conseguir estos nuevos retos y nuevos objetivos. Y el tema de prótesis, que usted la utiliza desde el muslo hacia abajo, ¿cómo se aplica en el tema de bicicleta? Porque cuando uno los mira correr, mira cómo está la prótesis y todo lo demás. El tema de bicicleta, o cuando entra al mar, en los triatlones tiene que dejar su prótesis. ¿Cómo funciona esto? ¿Y qué problemas le trae en tiempos y en distancias? Ya son una serie de elementos que sí, hay un montón de factores. No sé si es fácil decirlo. No, para nada. Es algo súper manejable para mí. ¿Por qué? Porque es algo del día a día, ¿no? Entonces sí, hay varios factores. Hay el tema de las transiciones dentro de una competencia de triatlón. Yo tengo que nadar sin pierna porque alguna vez siempre hago esta analogía, mejor dicho. Entrar al agua con la prótesis sería como entrar con un ancla. Entonces es complicado nadar con prótesis. Yo lo realizo sin la pierna, sin prótesis, y ahí entra más un trabajo de mi tren superior y el abdomen, que es lo que más se maneja para el tema de la natación. De ahí entro a la parte de la transición de la bicicleta, me coloco mi prótesis. Tengo 3 prótesis en realidad, una para bicicleta, una para el atletismo y mi prótesis de diario, que es con la que yo hago todas mis actividades de mi trabajo. ¿Y en qué se diferencian las prótesis de estas especiales para deportes? La de ciclismo es una prótesis de eje libre, que es como una bisagra, se podría decir, y está conectada igual a mi socket, que va igual conectado a mi muñón, y esto lo que realiza es el movimiento libre de la flexión y la extensión dentro del ciclo de pedaleada que se hace. De ahí la prótesis de correr es una prótesis que se denomina blade de carbono. Es una especie, es un tipo de arco o una ballesta que lo que ayuda es a tener mayor impulso en el momento de trotar, y esto lo que hace es darme más impulso para poder dar el siguiente paso. Y obviamente la prótesis de diario, que es una rodilla
con la que yo trabajo todos los días, que es una rodilla hidráulica que me permite bajar, subir gradas, cambiar de velocidad de marcha. Es en realidad es una rodilla de alta tecnología y de buenos componentes que me ayudan a ¿Ese tipo de prótesis las consigue en Ecuador? ¿Cómo las consigue? ¿Quién le ayuda a financiar? Sí. Porque usted es un deportista del Yo soy embajador de la empresa Ottobock. Esta empresa Ottobock es una de las empresas líderes a nivel mundial en el tema de órtesis y prótesis aquí en el país. Yo trabajo con ellos ya desde el año anterior porque ellos vieron todo el trabajo que estamos realizando dentro del área deportiva y me escogieron como embajador para el Ecuador de la empresa Ottobock. Ellos me financian las prótesis, ellos me ayudan con el tema de la calibración y estas prótesis vienen desde Alemania. Y aquí yo tengo mi propio equipo de protesistas, es la empresa Proteus. Carlos Hurtado es mi protesista, él es técnico especialista en este tipo de equipos y él adapta todas mis prótesis que vienen del exterior a mi necesidad. Lo que aquí se fabrica es el socket, la canasta donde entra mi pierna, porque tiene que ser hecha a mi medida y a mis necesidades. Eso ya es un trabajo mucho más artesanal, se lo podría decir. Pero lo que se hace es diseñarme mi socket y adaptar los componentes y las piezas modulares para que funcione. Cuando Pablo habla de Sin Límites, el empezar a trabajar en bicicleta de montaña y otros retos que está poniendo con el apoyo de diferentes empresas, ¿quiénes les apoyan? ¿Hacia dónde? ¿Cuál es su meta o su objetivo 2019-2020? Nosotros estamos con el objetivo de intentar llegar a las Olimpiadas de 2020 en Tokio. Tenemos que hacer puntos para poder rankearnos y poder participar en este evento que es el más grande dentro del ámbito deportivo, se podría denominar. Pero más que eso, creo que lo que nosotros en este caso como Pablo Vallejo, como para triatleta, como deportista con discapacidad, lo que me ha motivado más a involucrarme en estas áreas es para poder emprender y ser el pionero dentro del deporte adaptado para que más personas se unan a este tipo de actividades. Entonces lo que a mí me motiva mucho más es el que más personas quieran hacer actividad deportiva, que las familias piensen que una discapacidad no es un limitante para que las personas con discapacidad, perdón la redundancia, sigan soñando y sigan creciendo dentro de este ámbito. Entonces lo importante es que todo este grupo o esta pequeña sociedad o este grupo minoritario de personas con discapacidad sigue involucrándose a las actividades normales de una sociedad. Entonces, uno de los enfoques que siempre le hemos querido dar al tema de Sin Límites es eso, que las personas con discapacidad podemos hacer las cosas de mejor o de igual manera que una persona regular, y ahí entra el tema de vivir sin límites. Y además, vivir sin límites, ¿qué nomás engloba? Porque no es solamente conseguir llegar a las Olimpiadas. ¿Qué significa para Pablo sin límites? Yo creo que empezando desde tener una familia. Empezando desde ser un padre, tener una familia, tener 2 hijos, mi esposa. ¿Qué edad tiene sus hijos? Tengo 2 hijos, Joaquín de 10 años y Alegría de 6, perdón. Y mi esposa, obviamente, que está siempre apoyándome en todas mis actividades. Pero lo importante es eso, ¿no? Trabajar siempre en conjunto con la familia, con el apoyo de la gente que está ahí. De hecho, yo creo que antes de tener mi pequeña familia, mi núcleo, que es ahora los 4, el apoyo fundamental fueron mis padres y mi hermano, para poder yo tomar estas decisiones, y el hecho de también pensar que por más discapacidad que había, yo tenía que tener mi profesión. Yo soy ingeniero geógrafo. Yo estudié en la Universidad Católica aquí en Quito, yo soy ingeniero geógrafo, pero creo que lo que más me llena en la actualidad es hacer este tipo de activismo, el poder conversar así. Usted decía que va a colegios, va a diferentes lugares, ¿qué habla con los chicos? ¿Cómo motivar a los chicos? Sí, más que nada mi charla es una charla muy vivencial, contando todo lo que yo tuve que pasar, desde ser un chico de 16 años típico y común de aquí de Quito, hasta vivir el tema de la discapacidad y contar todo lo que hemos conseguido hasta ahora, ¿no? Como dice mi entrenador Alexander Salazar, no hemos conseguido todavía muchas cosas. Lo que se ha conseguido es visibilizar a la persona con discapacidad, pero lo que queremos es que ahora muchos más entes gubernamentales, empresas privadas, giren la vista hacia nosotros, hacia las personas con discapacidad, para que nos apoyen, para que vean que podemos conseguir grandes cosas. Ustedes tienen la confianza además y tienen la confianza de su familia, de su entrenadora y de la ciudadanía que le va conociendo. En todo esto, ¿cómo enseñar a los jóvenes, hombres o mujeres, aunque no tengan discapacidad, sean personas que tienen todas sus extremidades y tienen
están en teoría bien, logren vencer sus propios límites, porque a veces nos decimos, a eso yo no puedo llegar, a eso no, esto sí, esto no. ¿Por qué nos ponemos límites sin ser conscientes de ello? Porque justamente eso es, muchas veces la discapacidad no es física, sino mental. Entonces ahí nos damos cuenta que las personas regulares o las personas, como usted dice, que no tienen ningún tipo de discapacidad, llegan a tener una discapacidad que muchas veces es esta, la mental. El tratar de truncarnos nuestros propios sueños solo por pensar que no podemos conseguirlos. Entonces más por ahí va el tema de mi charla, de mi enfoque motivacional hacia las personas, hacia los jóvenes, el que tienen que soñar en grande y que pueden llegar a cumplir sus ¿Y en objetivos. algún punto usted va a dedicarse a ser ingeniero geógrafo? En realidad yo ya lo hice durante 15 años, tengo mi propia empresa. Trabajé en algunas instituciones del Estado, pero créame que lo que más me llena ahora en la actualidad es poder compartir con mis hijos el tema del deporte, porque también ellos son deportistas, con mi esposa de igual manera, pero creo que lo que más me motiva es poder estar metido en este tipo de activismo. ¿Qué empresas le han apoyado? ¿Qué tipo de apoyos requiere Pablo Vallejo? El tema de recursos económicos es fundamental para poder viajar. Teníamos una salida planificada para este mes de julio al Mundial de Paratriatlón que lo va a realizar en Canadá, en Toronto. Pero muchas veces el tema de costos de viajes, de manutención en los viajes y viaja usted y todo con el entrenador, eso, me imagino. y yo tengo que viajar con el entrenador y con un handler, con una persona que me asiste para poder llevar mis cosas, porque si para una persona que hace triatlón es complicada la movilización porque hay que llevar desde la bicicleta y todo esto, imagínese para mí porque me toca ir cargando las 3 prótesis. Entonces es una logística mucho más grande. Entonces siempre el apoyo de las empresas va enfocado a poder conseguir los recursos para cumplir este tipo de competencias, este tipo de objetivos. Pero también nos hemos dado cuenta que si no golpeamos las puertas de las empresas privadas, no hacemos nada. ¿Por qué? Porque aquí el deporte en toda su estructura es muy precario en realidad. Aquí en el país falta mucho tener una gestión deportiva eficiente. Y muchas veces los dirigentes deportivos no se dan cuenta que los deportistas ya conseguimos los auspicios y que a ellos lo único que les tocaría hacer o realizar es una gestión eficiente del deporte y conseguir por lo menos uniformes. Y ni siquiera eso hemos obtenido. Y cuando corre Pablo, participa en el ejemplo de Saratoga, en Sarasota, perdón. ¿Qué uniforme lleva? ¿La bandera ecuatoriana o no lleva la bandera ecuatoriana? Es que ese es el tema, yo voy representando al Ecuador. Yo no voy como Pablo Vallejo, o sea, yo voy como el ecuatoriano que tiene discapacidad, que es para triatleta y que está corriendo por un país. Entonces, eso es lo que muchas veces las dirigencias deportivas, en este caso la Secretaría del Deporte, muchas veces no se dan cuenta y la excusa de siempre es no tenemos presupuesto. Pero la empresa privada sí le está apoyando. La empresa privada, sin ellos no podríamos hacer nada de esto. ¿Y qué apoyo le dan? O sea, es importante conocer esto también. Recursos económicos, hemos tenido la ayuda de algunas empresas que nos han dado los equipos. En mi caso, este año yo conseguí mi bicicleta de ruta para poder competir en estas carreras, porque cambia de bicicleta. Yo no utilizo la misma bicicleta para un Ironman que para una carrera internacional avalada por la Internacional de Triatlón. Entonces tenemos que ver varios parámetros y varias cosas para ir viendo necesidades y priorizando. Entonces todas las empresas lo que en este caso hemos hecho han sido entre canjes, entre temas económicos, entre dotación de equipos, prótesis, cosas de eso. Pero claro, eso va sumando y a la final es lo que nos ayuda para salir adelante. Esperamos que logre llegar a Toronto. Realmente es importantísimo para usted, para el Ecuador también, que un atleta de su nivel llegue a Toronto a representar al Ecuador. Muchas gracias. Sí, estamos trabajando en eso. Esperemos que todo se vaya cuajando y vaya dando frutos. Gracias a Pablo Vallejo. Hoy hemos hablado sobre su experiencia vital. Es durísimo a un joven de 16 años que le amputen una pierna, pero él demuestra que los límites únicamente están en nuestra mente, no en que si nos falta una pierna o tengamos algún problema. Él lo demuestra diariamente con su trabajo, con sus ejercicios, con llegar a una serie de eventos deportivos, lo que hizo en la Florida, lo que quiere hacer en Canadá. Esperamos que efectivamente la Secretaría del Deporte apoye a deportistas de élite, apoya a los deportistas ecuatorianos que se esfuerzan por dejar el nombre del Ecuador en alto. Así es que muchísimas gracias a Pablo Vallejo, el para triatleta, con quien hemos dialogado el día de hoy, que nos da un mensaje de esperanza
de mejores logros, de romper los límites y que nos permite al Ecuador llegar a otros niveles en el tema deportivo. Gracias nuevamente a Pablo Vallejo y a ustedes que nos han acompañado en Verde 2.0. Les esperamos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Verde 2.0, un programa de variedades sobre el acontecer ciudadano con la conducción de Claudia Arteaga. Verde 2.0.